Hola, en este video vamos a ver las características especiales, ¿sí?, que tienen los diodos al conectarlos en serie y en paralelo y algunos circuitos de aplicación básicos, ¿sí? Bueno, vamos a ver algunos circuitos, ¿sí?, cómo resolverlos aplicando las leyes de Ohm, de Kirchhoff, para determinar, bueno, parámetros de corriente, de tensión en determinados lugares y cómo es que se comportan algunos eh, en algunas circunstancias, ¿sí? Bien, acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Aquí tenemos un circuito en serie, ¿sí?, en el que tenemos dos diodos. Este es un diodo de silicio cuya caída de tensión es de 0,7 volts, ¿sí? Y acá tenemos el símbolo de un LED de color rojo, y que vamos a ver que, bueno, podemos asumir que hay determinados rangos de caídas de tensión según el color, como ya habíamos hablado en otros videos. Vamos a ver una tabla en la cual está especificado según el color cuál es la caída de tensión típica. Con estos datos ya nos permite calcular la corriente, ¿sí? Si nosotros recorremos esta malla, ¿sí? Recorrer una malla significa salir de un punto, ¿sí?, de tensión y volver al mismo punto para medir las caídas de tensión, ¿sí? Las caídas de tensión, tanto las elevaciones, que son la fuente de alimentación, como las caídas de tensión, que son los elementos los cuales, bueno, son atravesados por la corriente, ¿sí? Nosotros trasladamos este circuito, lo vemos aquí, vamos a pasar acá para hacerlo rápidamente. Nosotros, ¿qué significa entonces calcular, ¿sí?, la corriente por este circuito? Si nosotros tenemos que la tensión, que es 12 volts, ¿sí?, es la fuente de alimentación, menos la caída en el diodo de silicio, ¿sí?, menos la caída en el diodo rojo, ¿sí?, en el LED rojo, ¿sí?, menos la caída en esta resistencia, ¿sí?, esto por ley de Kirchhoff de las tensiones, entendemos que es 0 volts, ¿sí?, la fuente menos todas estas tres caídas, ¿sí? Yo con esto tengo todos los datos para calcular la caída de tensión y la corriente total, o la tensión B0. ¿Cuál es la caída que vamos a tener acá? Sí, esto es muy fácil si sabemos la caída en el diodo rojo, ¿sí? Entonces sabemos que si tenemos 12 volts, ¿sí?, menos 0,7 del diodo, acá habíamos asumido que 1.8 caía en este diodo, ¿sí? 1.8 menos 1,8, ¿sí? Esta va a ser mi incógnita, cuánto va a caer en la BR, que es la B0, ¿sí? Entonces lo vamos a pasar del otro lado, y la BR. Esto es muy fácil, ¿sí? 12 menos 2,5, ¿sí?, van a ser 9,5 volts, igual a BR. Esto es muy sencillo, es como si tuviéramos resistencias, ¿sí?, pero tenemos caídas fijas. Acá en el circuito que está a la derecha representa la caída de los diodos con un valor de tensión. Claro, está muy bien esta representación. Significa que acá tenemos 12 volts, acá van a caer 0,7, 1.8 y el resto cae sobre resistencia, ¿sí? Bien, vamos a pasar a otra. También podemos tener este tipo de circuitos en los que nos encontremos en oposición, ¿sí? Dos diodos de silicio que están contrapuestos. Recordemos que solamente circula corriente en un solo sentido, era una de las características fundamentales del diodo, ¿sí? Ahora, si nosotros conectamos una fuente de tensión a estos diodos y los encontramos en contraposición, vemos que va a intentar pasar corriente por el primero porque está en directa, pero el segundo ya va a estar como un circuito abierto al estar en inversa, por lo cual en este caso, en el que está en contraposición, aplicando una tensión de 20 volts positiva, no va a haber circulación de corriente. Este es uno de los casos característicos de ejercicios que podemos encontrar en algún parcial, examen. ¿Qué pasa cuando tenemos diodos en paralelo? ¿Sí? Podemos determinar, con esto podemos hacer de cuenta que es un circuito
prácticamente siempre pensando que podrían ser resistencias. Lo bueno es que yo tengo acá dos diodos que son iguales, son de silicio, por lo cual en este paralelo, sabemos que las tensiones en los paralelos siempre va a ser la misma. Entonces entre este punto y este punto caen 0,7, ¿sí? Entonces por ley de Kirchhoff de la suma de las tensiones, esta tensión más esta tensión del paralelo me tiene que dar 10 volts. Por lo cual acá tengo 10 volts, acá tengo 0,7, por lo cual la resistencia, la caída de tensión, la resistencia va a ser de 9,3 volts. Y fácilmente ahí divido y calculo la corriente I1. ¿Sí? Tengo 9,3 dividido 0,33K, eso me va a dar la I1. Entonces ya ahí ya tengo las corrientes, ¿sí? La corriente, la tensión acá, y como estos dos diodos son iguales, la corriente I de 1 y 2 van a ser iguales, ¿sí? Bien. Otro caso que podemos ver, esto tiene una aplicación típica interesante porque es un detector de polaridad, ¿sí? Fíjense que yo acá tengo dos diodos en paralelo, ¿sí? Pero en distinto sentido, ¿sí? Son dos diodos LEDs, uno rojo, uno verde. Esto me podría servir para medir, o sea, tratar de detectar la polaridad de lo que estoy midiendo, ¿sí? Entonces acá yo tengo 8 volts positivos, va a pasar. Entonces para este lado no va a pasar la corriente, solamente se va a encender el diodo LED verde. En el caso que yo quiera poner una tensión negativa respecto de tierra, el que se va a encender va a ser el rojo. Acá el circuito dice encuentra el resistor que garantice una corriente de 20 mA a través del diodo encendido. Entonces tengo que ir a ver a la tabla cuál es la caída de tensión en el diodo, ¿sí? Verde y el rojo, y voy a poner un valor de resistencia que me asegure este valor de 20 mA por el circuito una vez que está funcionando, ¿sí? Entonces va a ser 8 volts menos esta caída, puede ser hay que ver la tabla, 1.5, 1.8 volts, 8 volts menos esto sobre esta resistencia tiene que dar 20 mA, ¿sí? En cambio, si yo no tengo el valor de resistencia, voy a invertir ahí la ecuación y voy a calcular el valor de R, ¿sí? Entonces va a ser la tensión aplicada menos esta caída, ¿sí? Sobre la corriente que voy a dejar pasar, los 20 mA. Eso me da el valor de R en ohms. Bueno, observemos este caso muy particular, que tenemos un diodo de silicio en paralelo con un LED en verde, un diodo de LED verde. ¿Qué suponen que va a pasar acá? ¿Cuál va a conducir? ¿Van a conducir los dos? Si bien están los dos en directa, 12 volts, podríamos decir, claro, va a circular la corriente por acá, porque están en directa, ¿sí? Pero no es así. Realmente lo que sucede acá es que uno va a conducir primero, ¿sí? Esto se va a ir incrementando la tensión. O sea, los 12 volts no se conectan de manera inmediata, ¿sí? Va a haber un determinado tiempo de subida de esa tensión, va a ir atravesando el circuito, ¿sí? La corriente va a ir atravesando el circuito, y cuando encuentre que este diodo que está acá, ¿sí? Ya rompió la barrera de potencial de los 7 volts, recordemos que los diodos LED tienen una tensión, una caída de tensión bastante más alta que los diodos convencionales de silicio que usamos, 1.2, 1.5, 1.8, más de 2 volts incluso algunos. Entonces acá tenemos el primero que va a conducir es este, que va a alcanzar los 0,7 volts. Inmediatamente este punto va a quedar entre 0,7 y este nunca va a alcanzar el valor de tensión, por lo cual no se va a encender el LED verde, ¿sí? Va a circular la corriente por acá, ¿sí? Entonces la salida B0 va a ser el valor de 12 volts menos esta caída, que es 0,7, 11,3 volts va a ser B0, ¿sí? Acá explica qué es lo que yo les decía recién, ¿sí? Cómo es que sucede, ¿sí? Esto es gradual, ¿sí? El incremento de tensión alcanza 0,7, repito, se establece una corriente aquí, pero ya queda fijada en 0,7, nunca va a entrar en conducción este LED, ¿sí? Acá está la explicación, si quieren detener después el video y lo ven. Otras opciones, otras aplicaciones, ¿sí? Cómo establecer niveles de voltaje insensibles, ¿sí? A la corriente de carga.
También lo podemos hacer con diodos. Fíjense que acá pusimos diodos en serie. La suma de todas estas caídas da 2,8. Acá, bueno, plantea el caso de que quizás yo tengo una fuente de 9 volt, pero yo lo que necesito son 6 volt o menos, o un valor diferente. Entonces lo que puedo hacer es asociar LEDs en paralelo, como este ejemplo, en serie, ¿sí? O incluso también, bueno, en alguno en paralelo, depende de qué tensión quiera alcanzar. Pero bueno, ustedes pueden de 9 volt obtener 6, porque el resto de la caída va a quedar acá en los diodos, ¿sí? Estas son fuentes de muy baja potencia para aplicaciones muy básicas, muy rudimentarias, pero bueno, puedo adaptar la salida de un transformador de una tensión que no me sirve a una inferior, adicionando diodos en serie. Bueno, y acá les dejo una serie de ejercicios para practicar, para que vayan viendo cómo determinar. Básicamente va desde más sencillos a más complicados, ¿sí? Determinar las corrientes. Estas son en serie. Acá, bueno, vamos a ir viendo otro tipo de configuraciones. Fíjense que acá tenemos tensiones negativas, ¿sí? Acá tenemos tensiones positivas y negativas, ¿sí? Pueden ir viendo cómo ir resolviendo tanto las corrientes como las caídas de tensión en determinados lugares. Y acá hay más ejercicios, o configuraciones mixtas con diodos de germanio cuya caída es de 0,3. Así que bueno, les dejo esto. Cualquier duda me consultan. Si los quieren resolver, yo los dejo acá en el video para que detengan la reproducción y puedan copiarlos, realizarlos y bueno, consultarme si tienen alguna duda respecto a las respuestas de la resolución. Muchas gracias, nos vemos en otro video.